Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Hoy, el caso Vanínkov, desaparición e investigación. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado. Sonia Caravantes y Rocío Vanínkov pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravantes iba a dar un giro y que la investigación de un caso que todos creíamos ya encarrilado para la justicia había errado. A Dolores Vázquez se la condena por lesbiana. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me he hecho un juicio paralelo. Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. El caso Vanínkov es un caso de error judicial que sucedió en Andalucía cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Vanínkov Hornos, nacida el 9 de octubre de 1979, quien había sido asesinada en octubre del 99 cerca de Mijas, provincia de Málaga, a la edad de 19 años. Desaparición. La tarde del 9 de octubre de 1999, Rocío Vanínkov, de 19 años, visitó a su novio Antonio José Jurado en su domicilio en la Cala de Mijas. Y hacia las 9:30 de la noche salió sola camino de su propia casa, que distaba unos 500 metros, con intención de ducharse y volver a ver a su novio en la feria de Fuengirola. Tras este hecho desaparece y se le pierde la pista. En las declaraciones a la Guardia Civil hubo discrepancia en lo que respecta a la vestimenta que llevaba ese día, ya que la madre, Alicia Hornos, y la hermana, Rosa, declararon que vestía una camiseta blanca con logotipo Nike y un pantalón morado elástico, mientras que el novio declaró que no llevaba tal camiseta y que nunca la había visto con tal prenda. Un hombre declaró haberla visto camino de su casa, pero la policía no le preguntó por la vestimenta. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, su madre, se extrañó por la ausencia de su hija y envió a su otra hija, Rosa, a la casa de Antonio José Jurado para que preguntara por ella. A su regreso, Rosa le dice que no se preocupe, ya que Antonio José no fue a la feria porque se quedó dormido. Le ha dicho que la vieron en la feria y era posible que se hubiera quedado a dormir en casa de alguna amiga, pero nadie comprobó si realmente la habían visto sus amigas o si se había quedado a dormir con alguna. Con el paso de las horas, Alicia Hornos, intranquila por falta de noticias de su hija y con el fin de despejarse, sale a dar un paseo junto a su compañero sentimental Juan Cerrillo. Alicia le comentó a Juan que le iba a enseñar unas ruinas que existían adentrándose en un descampado, percatándose ella a escasos metros de la existencia de unas zapatillas de deporte que identificó como pertenencia a su hija, de un pañuelo y de manchas de sangre en el suelo. Inmediatamente lo pone en conocimiento de la Guardia Civil, la cual procede al acotamiento de la zona. Y se confirma que tanto las zapatillas como los restos existentes en el suelo y el pañuelo corresponden a Rocío Vanínkov. La investigación afirma en el acto del juicio que las gotas de sangre se inician en la misma calzada a una distancia de 1,10 metros de la acera, formando un reguero que continúa hacia el descampado hasta la zona donde existe un gran charco de sangre donde se desangró. En dicho lugar había huellas de un vehículo que por las características de las mismas podrían corresponder a un modelo pequeño, cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado, estimándose que debían tener una antigüedad de 6 años. En dicho vehículo fue muy probablemente donde se trasladó el cuerpo, pues las huellas dejadas estaban superpuestas a los restos de sangre y a las dejadas por el arrastramiento del cadáver que en un primer momento realizó para ocultarlo.
La investigación sitúa los hechos a las 10 de la noche del día 9 de octubre de 1999, coincidiendo con la declaración en juicio de un taxista que manifestó que ese día regresaba de dejar a unos clientes en Fuengirola, y al llegar a la altura en donde aparecieron los restos de sangre y zapatillas, esquivó a un vehículo todoterreno que se encontraba parado encima de la acera, y contraria al sentido de dicho vehículo, con las luces puestas, y que al cruzarse con él pudo oír un enorme chillido o grito que le hizo asustarse hasta el punto de subir rápidamente los cristales de las ventanas de su vehículo. A los 3 o 4 días de enterarse de lo que allí había sucedido, acudió a la Guardia Civil para manifestar lo que él había visto y oído. Este dato es importante porque sitúa la agresión a Rocío a las 10 de la noche de dicho día, pues según su declaración se fijó en el reloj de su vehículo y marcaba exactamente dicha hora. El 17 de octubre de 1999 se organiza en la Cala de Mijas una búsqueda dirigida por la Guardia Civil. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre apareció el cadáver de Rocío, totalmente desnudo, en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara, pertenecientes al complejo donde se encuentra el restaurante denominado El Rodeíto. Más tarde se determinó que había sido apuñalada repetidamente. El cadáver estaba en muy mal estado, probablemente por haber sido rociado con líquido inflamable y quemado, por lo que no pudo determinarse si había sido violada. A poca distancia del cuerpo se encontraban 2 bolsas de basura tipo industrial o comunitaria del color negro, conteniendo entre objetos personales 2 camisetas, de las cuales una era la de color blanco con el anagrama Nike, pero no se encontró en dichas bolsas ninguna vestimenta correspondiente a la parte inferior ni tampoco de su ropa interior. No existe duda en cuanto a que dichas prendas eran las que llevaba Rocío cuando la mataron, ya que constan en ellas los desgarros ocasionados por las puñaladas. Según declaración de los investigadores en el acto del juicio, en una de las bolsas que aparecieron junto al cadáver constaba escrito en grandes caracteres el número 8. Según los investigadores, estas bolsas fueron unidas entre sí con cinta adhesiva en forma de sudario. Apareció asimismo una pegatina de las repartidas por el párroco, el señor Tejero, en la búsqueda organizada del 17 de octubre de 1999. Esto hizo sospechar que quizá el asesino o algún cómplice fuera del círculo de Rocío o de su familia. El lugar donde fue hallado el cadáver necesariamente debía ser conocido bien por la persona que allí lo depositó, ya que el acceso al mismo parte de un camino existente que se inicia perpendicularmente a la carretera, inapreciable para los conductores que no conozcan su situación. El propietario del citado restaurante, el Rodeíto, manifestó que viendo en la televisión la noticia de la aparición del cadáver de Rocío, reconoció a una persona y que ésta, junto a otra, muy poco tiempo atrás habían mantenido contactos para arrendarle el negocio. Este dato lo puso en conocimiento de los investigadores, así como el nombre y el teléfono de la persona en la que reconoció en la televisión, quienes resultaron ser familiares de Rocío Baninkoff. Esto también parecía indicar que el culpable podría estar entre el círculo familiar de Rocío, ya que conocían bien esa zona donde fue depositado el cadáver. Investigación. Durante los primeros días tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil facilita a los medios de comunicación 3 informes diferentes y contradictorios sobre las condiciones en que fue encontrado el cadáver. Interrogan inicialmente como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado. El hecho de haberse quedado dormido en su casa en lugar de haber acudido a la feria de Fuengirola como había acordado, la contradicción respecto a la ropa que vestía, la circunstancia de la poca altura de su domicilio a la calle, le puso en situación muy sospechosa. Durante los interrogatorios negó contundentemente los hechos y afirmó asimismo no tener carnet de conducir, extremo que se comprobó, pero paradójicamente se supo que conducía habitualmente. Fue puesto en libertad sin cargos.
Otra persona sospechosa y sometida a vigilancia fue María Dolores Vázquez Mosquera, nacida en Betanzos, provincia de La Coruña, profesional de la hostelería, vecina de la Cala de Mijas y expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío Barinkov. La Guardia Civil le intervino en su línea telefónica e incluso introdujo en su círculo social una agente femenina, quizás psicóloga, quien posteriormente declararía que Dolores era fría, calculadora y agresiva. La Guardia Civil fue reduciendo la lista de sospechosos hasta centrarse en Dolores Vázquez. La propia Alicia estaba convencida de la culpabilidad de esta y fue una de las principales instigadoras de la acusación. Ante la publicidad y alarma social suscitadas por el caso, la Guardia Civil aceleraba sus pesquisas y finalmente la detuvo como sospechosa, por lo que pasó a prisión preventiva. Durante varios días se la sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Dolores Vázquez negó una y otra vez haber tenido parte en los hechos, declarando que el 9 de octubre estaba al cuidado de su madre y de una hija de su sobrina, de 2 años y medio. Manifiesta asimismo que esa noche realizó algunas llamadas telefónicas desde su domicilio, donde se podrán acreditar mediante los correspondientes recibos. El juez declaró que la acusada mantenía una actitud manifiestamente amable, diciendo que cuando se le invitó a realizar un descanso ella dijo que no era necesario y que tras un vaso de agua estaba presta para continuar. En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil declararon que 2 fibras correspondientes a la ropa deportiva que Dolores Vázquez vestía habitualmente habían sido cotejadas con fibras encontradas en el cadáver de Rocío y se correspondía casi en su totalidad. La prueba que se había realizado con microscopio por el Instituto de Toxicología. La Fiscalía se opuso a la libertad de la acusada, aseverando la certeza de la prueba. El juez instructor de Fuengirola, don Ramón Martín, deniega la libertad provisional solicitada por el abogado defensor de la detenida, Pedro Apalategui. A partir de ese momento, la opinión pública, alimentada por la prensa y televisión sensacionalista, ya condenaba a Dolores Vázquez como culpable del asesinato. Desde el Laboratorio de Investigación Criminalista de la Guardia Civil se solicitan las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no hay garantías de la fiabilidad. En el análisis definitivo concluye que las prendas intervenidas no guardan similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío Barinkov. El abogado de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, ante la evidencia de todos los extremos, vuelve a solicitar su libertad provisional, pero el juez instructor deniega nuevamente la petición. En el próximo episodio veremos el juicio y el caso Caravantes. Al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera, culpable del delito de asesinato. Sonia Caravantes y Rocío Bánico pudieron morir a manos de los mismos asesinos. Aquello suponía que la investigación del caso de Sonia Caravantes iba a dar un giro y que la investigación de un caso que todos creíamos ya encarrilado para la justicia había errado. Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. Solo en Crímenes, el caso España.